No, porque este invitado que voy a presentar es, aparte él me enseñó que hay que ser puntual, Y Roberto. con mucha razón. Me retaba cuando lo Y con mucha conocía, ahí estaba, razón. ahí me Sí, decía, sí. un gran valor es ser puntual. Y este invitado para nosotros es un invitado de lujo, porque es economista, es secretario de Comercio, también, bueno, ocupó muchísimos cargos durante diferentes gestiones, pero también es empresario y la luchó en la diaria, ¿no? Con las ferreterías y demás. Bueno, lo tenemos en línea, un compañero dirigente que lo queremos muchísimo. Hablo por Roberto y por mí porque hemos hablado de él muchas veces. Así que lo tenemos en línea al ex secretario de Comercio y también, bueno, compañero Guillermo Moreno. Hola, ¿Qué Guillermo, tal? ¿Cómo ¿nos están? escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, ¿eh? Sí, muy contentos de tenerte acá en Peronismo para Todos, porque como todos sabemos, vos sos un hombre bien del peronismo. Y también, bueno, la verdad, un gran compañero que queremos mucho, estábamos diciendo, las cosas que venías hablando, muchas se están cumpliendo. Y también, bueno, la verdad que nos gusta tener tu mirada, porque bueno, hubo un cambio de gabinete, un cambio de políticas, digamos, un cambio de ministro más que de gabinete, ¿no? Y están cambiando algunos también ministros, pero bueno, digamos, la verdad que la inflación está subiendo, la realidad es que lamentablemente, bueno, las políticas que se anunciaron vienen en consonancia muchas con el ex ministro de Economía Guzmán, y bueno, como vos sos un experto en economía, además de ser un dirigente político, digo, queríamos saber tu opinión en este momento, ¿no? Hoy los datos de inflación están también por encima de lo que estaba hace en 30 años, ¿no? Creo que en 30 años decía el informe del INDEC, no me quiero confundir porque yo para los números no sé, pero digo, hay marchas por toda la ciudad de Buenos Aires porque estamos en un momento complicado y la gente que tiene trabajo por ahí no llega a fin de mes, ni a los 15 días del mes, y la gente que no tiene trabajo y que vive la economía informal directamente está complicadísima. Así que queríamos Sí, saber tu opinión al respecto. bueno, mira, yo creo que el fracaso del esquema económico propuesto por Alberto Fernández es contundente e irreversible. Este último adjetivo hace, si es que tengo razón, que tengamos que pensar cómo seguimos más que pensar lo que pasó. Y no tenemos mucho tiempo para pensar cómo seguimos. Si el fracaso es irreversible y es Alberto Fernández responsable, no hay muchas alternativas. Hay que tomar cartas en el asunto, la política lo tiene que hacer, sobre todo el peronismo, y dentro de la ley y el orden hay que tratar de cambiar el gobierno lo antes que se pueda. Pero antes del No año, es vos un decís, problema. antes del año que queda de gobierno democrático. Cuanto antes, si es mañana, mejor. Si es mañana, mejor. Dentro de la ley y el orden, cuanto antes cambie. La democracia no vino a hacer sufrir al pueblo, no vino a hambrear al pueblo, sino corre peligro también el sistema. Todo sistema que hambrea al pueblo es injusto y por lo tanto está sujeto a la rebelión. Pero no hay en No hay esto... ninguna. Perdón, sí, discúlpame. Sí, no, Y discúlpame, por lo, Guillermo. y por lo tanto, si está sujeto a la rebelión, toda rebelión es popular. No estamos hablando de cambiar el gobierno por fuera de la ley y el orden. Pero la rebelión, como pasó en Sri Lanka, por ejemplo, naturalmente es legal, porque cuando el pueblo se expresa, es voz del pueblo, voz de Dios. El problema es que eso trae desgracias de todo tipo. La política está para evitar esas desgracias. Claro. Por lo tanto, como el sistema está hambreando al pueblo, y de eso no hay discusión, lo que hay que hacer antes que se deteriore más el sistema por una rebelión popular es modificar dentro de la ley y el orden del gobierno. Todo lo demás no va a dar resultados, van a ser situaciones muy menores. El gobierno
ha tomado algunas decisiones en los últimos 15 días que destruyó los códigos de gobernanza entre el sector público y el sector privado, sobre todo a partir de circulares del Banco Central. Con lo cual, antes de tocar fondo, es preferible, dentro de la ley y el orden, que se cambie el gobierno. Sí, yo te escuchaba, bueno, con un periodista de un medio, no, pero hay que hablar en todos los medios, está muy bien como hace Guillermo. Digo, bueno, estaba, bueno, vos decías en una transición democrática que se elija, esto ya lo venís diciendo, un gobernador, ¿no? Peronista de alguna provincia, bueno, ahí surgieron 3 nombres en esa nota, pero no sé si lo dijiste vos o no, no importa. Pero No lo dijo el periodista y yo asentí, no hay problema. Ajá. Él habló de Infran, habló de Schiaretti y habló de Rodríguez Sá. Porque cuando yo mencioné las características que tiene que tener el presidente que cumpla el mandato de Alberto Fernández, que no es de transición, es un presidente definitivo. Al decir que es definitivo, estamos... O sea, claro, es el definitivo hasta terminar el mandato, no es de transición, es el definitivo. Para eso es una asamblea legislativa. Se tienen que dar los extremos de la ley de acefalía. Para dar los extremos de la ley de acefalía tienen que renunciar a Alberto Cristina. Porque dada la acefalía, ante la renuncia del presidente y la vicepresidente, se puede, es obligatorio, convocar a la asamblea legislativa y desde esa propia asamblea elegir un hombre o una mujer que termine el mandato de Alberto como presidente definitivo. Claro, pasa que, bueno, vos fuiste parte del gobierno peronista acá y sabés que la construcción del Frente de Todos tiene muchos compañeros peronistas, kirchneristas, como se quieran llamar, digamos, que siguen las banderas del peronismo, y eso no implicaría que un riesgo muy grande para el movimiento político y que, digamos, el peronismo no pueda volver después por mucho tiempo al poder en otro gobierno democrático. Y al revés, porque esto lo que va a generar es un desangre, que estás perdiendo las elecciones del año que viene por 20 puntos. Entonces al revés, lo que quieren que Alberto Fernández termine es la oposición, porque llegás piel y hueso. ¿O vos cómo te pensás que van a salir las elecciones del año que viene con este desgobierno? Con este desastre. No, coincido. Bueno, lo hemos hablado muchas veces por privado, pero bueno, la verdad que yo creo que la vicepresidenta es conductora de un 30% del padrón electoral, más o menos, o quizás un poco menos ahora, pero digo, tiene un núcleo duro y que la sigue y la va a seguir apoyando, ¿no? Que me parece que, bueno, hay que ver qué decisiones toma, ¿no? Pero digo, ¿vos qué opinás de eso? Y yo creo que está perdida. Si vos escuchás los últimos 4 discursos que hizo desde el Chaco para acá, lo que está diciendo en términos económicos está mal. Pero no más o menos mal, está muy mal, está perdida. De todas esas, de las 4 presentaciones que hizo, hay una sola frase que va indicando la gravedad de la situación cuando el viernes pasado dijo: si no hay Argentina para todos, no hay Argentina para nadie. O sea que está planteando la disolución nacional. Y esto es cierto, ¿eh? La profundización de esto te lleva a la disolución nacional. Y Cristina está pensando mal y actuando mal. Ya actuó mal, imagínate vos cuando eligió a Alberto Fernández. Pero bueno, no solo eso. Pensó mal cuando fue a ese evento donde se anunció el acuerdo con el fondo y antes con el acuerdo con los bonistas extranjeros. Todo eso era un mamarracho. Todo eso fue un mamarracho. El acuerdo con el fondo es un mamarracho mal formulado, lógicamente, que había que acordar con el fondo. Pero no, ese acuerdo, eso es un asco. Bueno, y ahí estuvo, ¿no? Parece que, bueno, claro. Sí. Vos lo venís diciendo claro, del primer día, ¿no? Pero digo, en un montón de factores. Yo no coincido con respecto a Cristina. Después en todo lo demás, digo, hay muchas cosas que se fueron cumpliendo porque los que te seguimos siempre y sabemos que vos lo dijiste desde antes del 2018 lo que iba a pasar. Antes de que sea elegido Alberto Fernández, cuando se hablaba de un proyecto, que no había un proyecto económico, me acuerdo,
y que era un mamarracho, lo mismo que estás diciendo ahora, y bueno, muchas de las cosas se fueron una tras otra cumpliendo en el tiempo, pero digo, ¿cuál es la salida? Porque, digamos, a nadie le gusta una salida parecida a lo que pasó en el 2001, que tuvimos Y no hay otra. cinco Y no hay otra, presidentes. pero no hay otra. No hay otra antes de que sea tarde. Sí. Antes de que sea tarde. La política está para prever lo que va a pasar. Antes de que sea tarde. Este fracaso es irreversible con Cristina incluida. Con Cristina incluida. Esto es irreversible. Por lo tanto, a nadie le gusta, ¿no? Lógicamente. Ahora, si alguien encuentra otra solución mejor, yo estoy dispuesto a cambiar mi opinión, pero nadie me la da. No. Lo que sí Después me decís, mira, tu propuesta, bueno, decime otra, a ver. Ajá. Luego me decís, bueno, yo soy periodista, no estoy para dar propuestas. Bueno, entonces tampoco estamos para negar la única propuesta que hay. Si no, se pasa a ser responsable de las consecuencias. Sí, pero... Cuando uno emite opinión y dice, no, eso no me gusta, bueno, perfecto, ¿cuál te gusta? Ah, no tengo. Bueno, entonces sos responsable de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es de una gravedad inusitada. El 2001 te quedas corto, pero muy corta te quedas. Esto estamos muchísimo peor que el 2001. Vos me imagino que estás hablando 2001 después del 19 de diciembre. Entiendo que estás diciendo eso. Sí, ¿no? claramente, después del 19-20. Bueno, por eso. Bueno, acá va a terminar muchísimo peor, muchísimo peor. Por variadas causas. Entre ellos porque las empresas están mucho peor ahora que en el 2001. Vos en el 2001 tenías una infraestructura, tenías las empresas que venían de una recesión prolongada, pero estaban, el capital estaba, la capacidad instalada estaba, había que ordenar algunas cosas. Por eso fue finalmente una crisis financiera. Y por eso ya para marzo la cosa se había dado vuelta, marzo del 2002. Esto es muchísimo más profundo. Acá hay una pérdida de valor de las compañías que arrancó con Macri. Vos imaginate hoy que con 1.500 millones de dólares vos te comprás YPF completa y te dan el vuelto. Kicillof, en el 2012, la compra y paga 8.000 más los intereses, 10.000 por la mitad. Y cuando se conmemoraron los 100 años de YPF, la acción estaba a 44, mencionaron, $44, lo que hoy está debajo de 3. Vos imaginate la pérdida de valor que ha habido en esa compañía. De $44 la acción a 3, debajo de 3, está a 2.90. Entonces, también podemos decir, ay, no me gusta esto, aquello. Estamos mucho peor que en el 2001. Por lo tanto, el final va a ser muchísimo peor. Cuando tenés que comparar lo que pasó después del 19 de diciembre con ahora, vos tenés que comparar el final del plan de convertibilidad, que fue después del 19 de diciembre, con el final de esto. Vos te tenés que imaginar el final de esto. Y si no te lo imaginás, hay que guardar prudente silencio. Porque si no somos corresponsables de lo que va a pasar. Yo lamentablemente, y es mi obligación, tengo la posibilidad de decirte, mirá, desde mi humilde opinión, desde ya no digo que tengo razón, que el final va a ser muchísimo peor. Si estás acá Ahora, es porque... si después el final es muchísimo peor, ¿de qué me va a servir que vos me llames y me digas, uy, che, Guillermo, tenías razón, el final fue muchísimo peor que el 2001? ¿De qué me va a servir si el pueblo sufre? Eso es lo que muchos de nosotros no queremos y bueno, que el pueblo sufra como peronistas. Y acá Roberto Bonetti te quiere hacer un comentario. Sí, claro, cómo no. Primero saludarte, Guillermo. Para mí es un gusto hablar Roberto, con vos. ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. No, decirte que te escuché atentamente y te digo que coincido prácticamente en todo lo del análisis tuyo. O sea, fundamentalmente en que estamos muy cerca de tener un estallido social. Vos sabés que yo pertenezco a un gremio de actividad privada e industrial. Estamos bien con el trabajo, pero evidentemente estamos muy mal con los salarios, más allá de
de lo que los dirigentes podamos o no podamos hacer con una paritaria porque nos come la inflación. Y hoy los trabajadores con trabajo y laburando todos los días, apenas si le alcanza la plata para comer. Esto sí nos pone cerca de lo que vos estás manifestando, de un estallido social. Coincido también en el análisis político que haces con respecto tanto a Alberto como a Cristina. Creo que uno por debilidad o por incapacidad, no sé, llamémosle, y creo que Cristina, evidentemente, coincido que lo que está haciendo en este momento es como que, para decirlo así en forma vulgar, se le saltó la térmica. Entonces estamos en una verdadera situación compleja. Lo que vos manifestás con respecto a la salida democrática, la verdad que a mí no se me había ocurrido, y creo que es para pensarlo. Creo que es para pensarlo porque sí también coincido en el análisis que vos hacés con respecto a las elecciones del año que viene. Como venimos, sí que las perdemos, seguro, lamentablemente. Entonces, el resultado sí va a ser peor. Fundamentalmente, yo siempre mido por lo que pasa en mi gremio, ¿no es cierto? Cuando vienen estos gobiernos, lo primero que perdemos son puestos de trabajo, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces sí, entiendo que estamos en una situación gravísima y que tenemos que buscar una salida que quizá la que vos estás planteando pueda ser. Yo veo que hay sí algunos maquillajes, como puede ser el cambio de ministro, y tengo un gran respeto por la compañera Bataki, para mí es una gran compañera. Pero acá no se trata del ministro, acá se trata del poder político, de las decisiones. El ministro o ministra o el funcionario que se ponga, evidentemente no puede tomar las decisiones que tiene que tomar el poder. Sí, podrá dar, digamos, podrá tener asesoramiento, podrá dar sus consejos, pero la decisión política y en situaciones tan graves como la Argentina la tiene que tomar el poder, y el poder lo tiene el presidente. Y si no se toman, evidentemente el funcionario no lo va a poder hacer. Mirá, vos lo conocés tanto como yo a Roberto Feletti, compañero y amigo y gran funcionario y un compañerazo extraordinario y con todas las cualidades, pero cuando entró como secretario de Comercio, yo me acuerdo que se lo dije, los felicité por la designación, pero le dije, lamentablemente vas a fracasar, y no por culpa de Roberto Feletti, porque yo le dije, no te va a acompañar la política. Entonces creo que sí, estamos en una situación muy compleja y por eso te quería simplemente decir que, aparte de saludarte, que prácticamente estoy, por lo menos en el análisis estoy totalmente de acuerdo con vos, y me quedó picando la idea de la salida democrática que podemos tener, ¿no? Bueno, eso te quería decir. Sí, yo te agrego, Roberto, con el conocimiento y aprecio que te tengo. Vos sabés que yo tengo un mayoreo de ferretería. Sí. Y obviamente que algo de la actividad industrial en algunos sectores mejoró, pero estamos muy lejos del 2015. Sí, totalmente. Yo te voy a decir, y ya 2015 no era un buen año porque gobernaba el ministro de Economía, era Kicillof, y había devaluado en el 14 innecesariamente, que fue cuando empezó el esquema especulativo rentístico, porque esto es algo que el peronismo tiene que reflexionar. Este esquema económico no empezó con Macri, comenzó con la devaluación innecesaria de Kicillof en enero del 2014. Claramente, lo digo en primera persona porque lo debatí con él. Le dije, mirá, pibe, no devalúes, como yo ya había renunciado. Pero a Galucho, con este estilo de Galucho, un gerente que fuimos a buscar en Inglaterra, como si alguno que trabajara en una empresa en Inglaterra iba a hacer algo por el interés nacional. Bueno, ahí empezó la debacle del sector energético cuando él se hace cargo de la compañía. Aumenta los precios. Entonces yo lo llamo a Galucho, ya estaba la renuncia a partir del 2 de diciembre, yo le había dado a mitad de noviembre, yo ya había arreglado con Cristina que me iba. Le digo a Galucho, mirá, Galucho, está asumiendo el ministro de Economía, ¿cómo vas a hacer un aumento? El 8%, me parece que es. Y me dice, si el ministro de Economía va a devaluar. Entonces lo llamo a Kicillof, le digo, venite, vamos a charlar esto. Y te digo, ¿por qué vas a devaluar? No, porque sí, porque no. Le digo, pibe, no, la memoria del pueblo corriendo a comprar dólares está todavía presente. No, me dice Kicillof, por lo que hizo tu generación,
ya el pueblo no piensa más en dólares. Le digo, mira, pibe, para dejar de pensar en los billetes verdes, son muchas décadas, no alcanza con una década. Después, bueno, finalmente devaluó. Después pasó una vez por Roma y me reconoció que yo tenía razón. Pero es tarde. ¿Qué sentido tiene reconocer? No, mirá, la verdad que me equivoqué. Y ahí empezó el esquema especulativo rentístico. Y vos lo ves en la fábrica cuando el gerente financiero pasa a ser más importante que el gerente de producción. Cosa que muchos años después repitió Alberto Fernández, pero lo repite mal. Pero vos lo empezaste a ver ahí. Y ahí empezó a caer la producción. Y hoy debemos estar del 15, debemos estar 30 puntos abajo en términos de volumen, de facturación, en volumen. Precio, obviamente, estamos hablando de otra cosa, porque son los aumentos nominales. Pero en volumen, 30 puntos abajo. Pero yo te digo, para ir a un tema que vos conocés muy bien, cuando yo me fui del gobierno, se fabricaron en el país, 2013 fue el récord, 940.000 autos, con todo lo que eso implica para la industria metalmecánica, porque no es solo los autos, no es lo que hace Fiat, pero eso es todo lo que eso genera. Ustedes, por ejemplo, tienen el sindicato de Peugeot de ustedes, o sea, conocen muy bien eso. Sí, sí. Será otra seccional, no importa, pero sí, 3 de lo conocen muy bien, son dirigentes de FUT. Sí, sí. Entonces, todo esto, lo que multiplica la industria automotriz, lo sabemos todos. Esto y este año no vas a llegar ni a 400, pero ni ahí. Con lo cual, vos imaginate la caída y el desmoronamiento que hemos tenido de la economía, de la cual Cristina Kirchner es responsable. Esto no se resuelve porque uno la quiere, el otro la quiere más, el otro la quiere menos. Muchachos, está en juego el pueblo argentino. Acá no hay un problema si te la querés un poquito más, la querés un poquito menos. Es si acierta o no acierta en las políticas. No acierta. Desde la elección de Kicillof para acá, no acierta. No acierta. Entonces llega un momento en que tiene que dar un paso al costado y liberar al peronismo. Dejarlo al peronismo que con sus cuerpos orgánicos, entre los cuales está el extraordinario movimiento obrero organizado, se resuelva este tema. Porque lo que van a hacer los amarillos el año que viene sobre este cuerpo que está sangrando y que están dejándolo sangrar es terminar con el modelo sindical peronista. Y ahí sí que corre peligro la continuidad histórica del peronismo. Y nosotros no dimos todos los mártires que dimos, y ustedes como dirigentes sindicales, para terminar así. Por lo tanto, es momento de remangarse y dar vuelta a la página cuanto antes, sabiendo que este fracaso es irreversible. Yo la verdad que coincido en la lectura política, pero no con respecto a la que creó el Frente de Todos y fue la mejor presidenta que tuvieron los argentinos, elegida 2 veces por el pueblo, y la que sigue siendo conductora de parte de un movimiento, porque muchos de nosotros entramos jóvenes a la política y entramos a militar por Néstor y Cristina, y más allá de que después nos formamos en el peronismo. A Guillermo es un compañero que yo lo respeto muchísimo, siempre lo reivindico, y sé que tenía razón, y la tiene en muchas cosas, aunque me duela que tenga razón por el hambre del pueblo, ¿no? Y por la situación económica del país. Y la verdad que también es un compañero que ha sido castigado por los medios de comunicación durante mucho tiempo, y ha sido castigado con causas judiciales que me gustaría que también hablemos de este temita un poco, porque la verdad que es increíble. Primero por el cotillón de Clarín, después porque estuviste en una asamblea, y ahora te quieren adjudicar que cediste terrenos a un club, no sé, cuando eras funcionario, a un club de barrio, no sé. No sé si querés hablar un poquito de este tema, porque nos parece totalmente injusta la justicia con vos. Uno de los más castigados. Yo tengo que decirte esto, mirá, y en eso vos sos joven, tenemos que tener mucho cuidado. A mí me tocó atravesar 2 dictaduras, sobre todo una muy potente, muy dura, que fue la de Videla. Hay 2 maneras de tomar las decisiones en una sociedad, o en el Estado de Derecho o en el estado de violencia. Yo cuando los pibes salieron a cantar Macri basura gozó la dictadura, ya en el 16, en el 15, incluso, porque las elecciones fueron ahí. Yo dije, mire muchachos, no se equivoquen, en la dictadura
te hacían desaparecer, te mataban, te tiraban vivo al mar. No, no confundas. Te puede no gustar, pero Macri no es la dictadura. Y después dejaron de cantar. Yo cuando hablo de la justicia soy muy prudente porque puede haber algunos jueces que no cumplan cabalmente su profesión. Como puede haber economistas, periodistas, dirigentes sindicales. Pero eso no mancilla la institución. El problema de hablar de la justicia en estos términos es que para los que nos están escuchando, si no se toman decisiones en el Estado de Derecho, se toman en el Estado de violencia. Y ahí vamos a una sociedad muy complicada, que Roberto y yo la vivimos y que no queremos volver. Por lo tanto, este es el Estado de Derecho, hay que aguantársela. Ya veremos. Y yo les digo a los compañeros lo mismo que te digo a vos. Nunca Jesucristo te da una cruz que no te ayude a cargar. Nunca Jesucristo te pone una cruz en el lomo que no te ayude a cargar. Entonces, hay que hacerse fuerte. El peronismo pagó con la vida de miles y miles de compañeros el defender la causa. El defender la causa. Entonces, si del otro lado consideran, y la política de alguna manera, por los errores cometidos por Cristina Kirchner, porque está claro que la gestión es de Alberto, pero la elección es de Cristina, de alguien que echó 2 veces, y que algunas veces cuando lo discutimos, allá en el 19, me decían, bueno, es que acá el objetivo es sacar a Macri. Y yo le decía, miren muchachos, que para el peronismo nunca ganar una elección es un objetivo, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria ganar una elección. Y ustedes saben que Alberto Fernández es un inútil. Cuando lo hablábamos con los compañeros que participamos en la década ganada, por lo cual vos te introduciste en la política, está muy bien, todos sabíamos que Alberto no había tomado una sola decisión. Porque yo te preguntaba, decirme una decisión que tomó Alberto y no la conocés. No, no sabía ni El gobierno pasaba... Bueno, el gobierno pasaba por otro lado. Él era jefe de gabinete de un gabinete que nunca se reunía. Bueno, muy bien. Entonces, Cristina lo echó 2 veces del gobierno, por inútil, para decirlo suavemente. En realidad lo echó porque no trabajaba para el gobierno. Como ella misma lo explicó en un libro de Sandra Russo. Ahora, si uno piensa que un día es así, otro día es de otra manera, y así se puede conducir un proyecto, estamos muy equivocados. Porque los proyectos son colectivos, no son individuales. No es el proyecto de Cristina. Es el peronismo lo que está en juego. No hay nadie imprescindible. De hecho, Néstor Kirchner se murió y el proyecto siguió. No hay nadie imprescindible. Porque los proyectos son colectivos, así lo enseñaron Perón y Evita. Acá mataron secretario general de la UOM, y la UOM está vivita y coleando. Y cuando mataron a compañeros secretarios generales de la UOM y de la CGT, eran muy relevantes. Y sin embargo, ahí está la UOM, vivita y coleando. Un día mejor, otro día peor. Porque hay proyectos colectivos. Y si el que conduce se equivoca, precisamente los proyectos colectivos están para que el que conduce cuando se equivoca tiene que dar un paso al costado. Y Cristina se viene equivocando desde la elección de Kicillof como ministro de Economía. Entonces, a mí, cuando está en juego la causa y está en juego el pueblo y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es muy complicado. Porque Cristina, cuando el viernes pasado habló y dijo o hay Argentina para todos o no hay Argentina para nadie, está hablando de la disolución nacional. Yo lo está hablando de como la unidad nacional, más que la ¿Cómo? Ella habló como de la unidad nacional, como que no puede ser que la Argentina sea para unos pocos. No dijo eso. Dijo, o es para todos o no es para nadie. No dijo lo que vos estás diciendo. Dijo lo que yo estoy diciendo, si no, fíjate el discurso. No te voy a contradecir. La frase es, o no hay Argentina, o hay Argentina para todos, o no va a haber para nadie. Pero eso está muy bien, porque lo que está diciendo es que estamos en peligro de disolución.
Ah, bueno. No, ¿Y sabés qué pasa? sí, pero yo no quiero interrumpir a Nosotros Guillermo. nos dice, nosotros somos los peronistas los que decimos primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Sí. No es que la política es a partir de un nombre propio. La política se hace a partir de la doctrina. No es que cualquier política económica le viene bien al peronismo. Si Cristina ahora piensa que tiene que repetir el método brasilero, el método colombiano o el método chileno, que es amagar por izquierda y pegar por derecha, por eso se junta con Melconian, bueno, es un tema de ellos, esto está absolutamente alejado del peronismo. Nosotros no somos ni neoliberales ni socialdemócratas. Y la década ganada se impuso con una política peronista sobre una política económica socialdemócrata que fue la de la Alianza, que muchos de esos hoy están en el gobierno. Vos no te olvides que la década ganada nosotros le hicimos con Kicillof opositor al gobierno. Opositor al gobierno. Sabatella hizo una lista para enfrentar a Néstor Kirchner en el 2009. Vos eras muy chiquita. No, Pero yo no, te lo era tengo que decir. chiquita, gracias Guillermo, pero de chiquita no, de eso sí me acuerdo. Bueno, entonces la verdad, Sabatella, con todo el progresismo, se opuso a Néstor Kirchner. ¿Vos te pensás que todos estos progres que hoy están en el gobierno votaron a Kirchner en el 2003 o a Elisa Carrió? Votaron a Elisa Carrió. Y en el 2009 votaron a Sabatella, hicieron que Kirchner perdiera la elección. Esa es la verdad histórica. Después contarla como quieras. Ahora, ¿por qué Cristina abandonó su manera de pensar en términos económicos peronistas y se transformó en socialdemócrata? No lo sé, es un problema de ella. Pero como el árbol se ve por los frutos, y los frutos de este gobierno socialdemócrata son un desastre para los humildes y para los trabajadores. Y pone en peligro la continuidad de la causa. Por lo tanto, cuanto antes lo cambiemos, dentro de la ley y el orden, mejor va a ser. Pero bueno, yo te agradezco enormemente que hayamos reflexionado y debatido, y obviamente lo vamos a seguir haciendo, y que me hayas permitido conversar también con Roberto, porque para mí es un dirigente de FUSTE muy importante y aparte nos vincula un cariño especial aquí en la capital. Sí, bueno, yo también te quiero mucho, Guillermo, y Roberto también. Y la No, verdad yo que... quiero, aparte de saludarlo al compañero, yo siempre que tengo oportunidad con Guillermo Moreno lo digo. Eh, por lo menos hablo por la UON Capital. Nosotros, gracias a las gestiones que hizo Guillermo cuando era secretario de Comercio, le debemos haber salvado muchos puestos de trabajo. Él me lo dijo un día y eso lo cumplió, y yo siempre lo rescato. Mientras yo sea secretario de Comercio, a vos no se te va a caer ningún puesto de trabajo por tema de importaciones. Y eso Guillermo siempre lo cumplió, siempre nos atendió a la hora que fuera, y para mí y para los trabajadores metalúrgicos tiene un valor extraordinario. Y sí es cierto que cada vez estamos peor, porque pese a que a veces vienen ciclos más o menos positivos, cada vez tenemos menos trabajadores, cada vez que nos tocan los ciclos negativos perdemos muchos trabajadores, después recuperamos algunos, pero nunca recuperamos la cantidad de trabajadores que teníamos. Y eso impacta en ese análisis que hiciste cuando hablaste de la industria automotriz. Evidentemente, si hay menos trabajadores, también hay menos producción y menos resultados. Así que, Guillermo, un abrazo, te mando a la distancia y evidentemente te digo que te escuché atentamente, muchas veces le hice señas a Gisela que se callara porque ella se intervenir, porque te quería escuchar atentamente, porque la verdad me aclaraste muchas cosas y me diste una visión fundamentalmente en lo que hablas de la salida democrática, que yo no la tenía en cuenta y que realmente la voy a empezar a pensar, porque creo que tenés razón en todo el análisis que haces. Así que te mando un abrazo y quizá algún día de esto tomemos un café. Gracias. Bueno, yo ¿Cómo no? Yo estoy a disposición y les mando un fuerte abrazo peronista a las dos. Y ahora sí te escucho atentamente. Sí, no, digo que vamos a... Bueno, yo aprendí muchísimo al lado de Guillermo Moreno y esto siempre donde voy también lo remarco y muchas de las cosas las aplico para mi vida personal y política también. La verdad que, bueno, cuando empezó este gobierno yo me quedo con una frase de Cristina que le dijo: Cristina, no mire los medios de comunicación y ve al pueblo.
Y todo lo demás ya sabemos lo que fue sucediendo. Guillermo lo decía, porque eso también hay que reconocerlo. No es que dijo algo y cambió. Y la verdad que yo como no lo conocía tan de cerca porque haber estado en la gestión, pero sí empecé a militar en el conflicto del campo y a Guillermo lo cruzaba defendiendo a las compañeras, poniendo el cuerpo para sostener un gobierno que estaba haciendo un poco más, digamos, lo querían terminar. Y lo conozco por su honestidad y conozco muchísima gente que me ha hablado muy bien de él y lo conocí, ¿no? Después, ¿no? Claramente, en la militancia política y demás. Pero la verdad que si hay alguien del cual aprendí muchísimo y le tengo un profundo cariño y afecto es a Guillermo Moreno. Así que Guillermo, por más de que no coincidamos, por lo único que no coincidimos es por Cristina. Todo lo demás, ojalá algún día volvamos a ver, para mí, como militante política, y yo creo que hablo en nombre de gran parte del movimiento, la foto de Guillermo con Cristina. Porque si Cristina se junta con los que se junta, ¿cómo no se va a juntar con Guillermo Moreno en algún momento dejando las diferencias de lado? Así que al menos, o por ahí, bueno, lo dirá el destino. Pero bueno, muchas gracias y siempre estuviste y estás. Y eso es muy valioso. Así que gracias. Fuerte abrazo peronista para ustedes dos y para todos los que nos están escuchando. Gracias por tu tiempo. No. Gracias a los dos. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.